Buen día, mi nombre es Mario Jiménez y hago parte del departamento de soporte técnico de Bobcat. Para el día de hoy vamos a hacer una demostración con las ventajas que tiene trabajar con nuestro software en diversas máquinas CNC. De recuerdo para las personas, estamos en la versión 26 del mejor software de tipo CAD/CAM en español que hay en el mercado. Entonces voy a guiarlos un poco. El programa se divide en 5 partes fundamentales: plano cartesiano, donde vamos a interactuar, unos iconos que están completamente en español. Todos estos iconos hacen parte de nuestra barra de herramientas principal. Esta barra de herramientas principal te permite interactuar y trabajar de una manera eficiente con la interfaz. Puedes importar cualquier tipo de archivo de cualquiera de las siguientes extensiones. Puedes importar archivos de IGES, AutoCAD, ASYS, Rhino, Parasolid, SolidWorks, archivos en STP, en STL o cualquiera de las extensiones que aparecen en la parte inferior. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedas importar cualquier archivo y poderlo mecanizar sin problema. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer algo de diseño. Con nuestro software vamos a decir que vamos a hacer un rectángulo, digamos que sea de longitud 5 y de grosor 3. Vamos a desarrollar esta geometría. Posteriormente vamos a hacer dos compensaciones. Vamos a utilizar la compensación. Vamos a decir que a la derecha de la cadena, a una distancia de 1, vamos a hacer una geometría. Vamos a ajustarla. Vamos a decir que vamos a generar esta geometría a una distancia de 1. Y posteriormente a una distancia de 1.5 la siguiente. Entonces confirmamos y la generamos. Ahora vamos a utilizar funciones como puntos que vamos a ubicar sobre la entidad, trabajando por entidad, porcentajes o ángulos. Entonces vamos a hacer esta figura. Vamos a decir en este caso que vamos a utilizar una línea que medida en 2 la figura. Vamos a hacer aquí la puesta. Vamos a generar una línea que vamos a decir que sea unir. Vamos a unir este punto a este punto. Utilizarlo. Y ahora vamos a utilizar la función de arcos. Para esto vamos a tomar la posición de arcos en 3 entidades. Vamos a seleccionar la primera entidad, que va a ser esta figura. Vamos a seleccionar la segunda y vamos a seleccionar la tercera. Aquí generamos un arco. Seleccionamos la primera, seleccionamos la segunda y seleccionamos la tercera. Seleccionamos la primera, la segunda y la tercera. Ahora vamos a hacer un corte rápido. Simplemente voy a hacer corte. Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar acá. Vamos a cortar. Hacemos los cortes ideales para poder trabajar sin problema. Y tenemos el perfil ideal. Vamos a deshacernos de las líneas que no queremos que continúen en pantalla de una manera fácil. Y ahora sobre la figura vamos a utilizar una función que para mí ahora ya nos podemos deshacer de las líneas que no necesitamos. Confirmamos, seleccionamos, le damos suprimir. Y ahora ya teniendo este perfil, pues vamos a hacer un sólido en revolución. Utilizamos la función de revolución. Vamos a decir que vamos a trabajar con capas, seleccionando el eje a 360 grados. Seleccionar esta geometría. Confirmamos la línea central, la generamos. Y posteriormente pues vamos a extruir esta figura. Vamos a extruirla a una distancia. Vamos a rotarla. Es decir que vamos a proyectarla a una distancia de menos 2 la geometría. Confirmamos. Ahora comenzamos a extruir la geometría. Vamos a extruir esta figura. Y vamos a cambiar un poco los atributos. Vamos a tener la posibilidad de cambiar los atributos del color, hacer el ajuste y vamos a hacer una operación booleana, donde vamos a ir a sólidos, subtraer, seleccionamos la base, luego la geometría y vamos a hacer esta proyección. Esto es un pequeño molde, puede ser utilizado también muy similar para hacer algo de termoformado o trabajar también y conformado térmico. Ahora vamos a hacer el mecanizado en esta superficie. Vamos a agregar sobre esta figura, vamos a agregar unas perforaciones. Vamos a decir que vamos a generar una secuencia de agujeros. Vamos a agregarla en los extremos. Vamos a hacer una rejilla, que sea una rejilla con dos agujeros en los extremos. Y vamos a decir que la altura, el grosor, vamos a ampliarlo, que sea de 4.
Vamos a decir que la altura sea de, o mejor que sea un poco de 5 y la altura de 3. Ajustarlo, vamos a seleccionarlo, la parte, o podemos ubicar en la parte central, aquí podemos observarlo. Vamos a decir que vamos a ampliarlo un poco más, que vamos a decir que sea un grosor de 6 y vamos a ampliar un poco el radio que sea de medio. Vamos a romper la geometría y generamos la figura. Vamos a decir que sobre esta geometría vamos a mecanizar y vamos a realizar una instrucción que sea una proyección hacia la parte inferior de media. Vamos a decir que sea de media. Utilizar el modo de selección que sea de un mismo radio. Seleccionamos, identificamos y generamos. Posteriormente, si deseo, pues, o realizo también la operación booleana, sólidos, sustraer, seleccionamos el mismo color, identificamos, generamos y sustraemos. Ahora sí vamos a mecanizar esta geometría. Para ello vamos a tener la posibilidad de seleccionar la parte de mecanizado para hacer algún molde, este molde tipo de conformado térmico. Para esto vamos a ir a un nuevo proyecto. El programa nos pregunta qué proyecto vamos a utilizar. Si deseo que sea un proyecto para fresa, para torno o la optimización o el nesting. En, en fresa vamos a utilizar, podemos manejar dos ejes, tres ejes, cuarto eje o quinto eje si es necesario. Vamos a identificar la geometría, vamos a ver guía de material. El programa nos pregunta qué bloque vamos a utilizar, si sea un bloque rectangular de material cilíndrico, geometría 2D, material sólido, un archivo STL. Vamos a ir a siguiente. Vamos a seleccionar aquí el bloque. El programa nos va a permitir interactuar y trabajar de una manera mucho más eficiente. Puedo ubicar el cero de mecanizado en la posición que yo determine. Vamos a decir que vamos a ubicarlo, digamos, el origen en una parte inferior izquierda. Lo confirmamos. Posteriormente presionamos OK. Vamos a tener o a definir qué tipo de material vamos a utilizar. Nuestro software cuenta con una librería bastante amplia de materiales a tomar en consideración. Tengo la posibilidad de agregar mi propio grupo de materiales como también diseñar mi propio material. Entonces vamos a poder definir estos parámetros. Vamos a definir las estrategias de mecanizado que vamos a utilizar. Nuestro software nos permite, por ejemplo, vamos a hacer las perforaciones. Primero vamos a hacer el perfil. Vamos a utilizar la función de dos ejes. Seleccionemos la geometría, vamos a ajustar la vista. Voy a seleccionar en este caso el perfil de la geometría, vamos a confirmarlo. Ahora vamos a seleccionar el perfil, vamos a darle clic derecho, fresa en dos ejes, seleccionamos la geometría, ajustamos la vista. Vamos a comenzar a hacer la selección, confirmamos, definimos el perfil, seleccionamos, barra espaciadora, vamos a siguiente. Aquí determinamos la profundidad, ajustamos la vista, seleccionamos la parte inferior, vamos a definir qué tipo de movimiento vamos a utilizar. Con el programa podemos determinar si deseo realizar movimientos de perfil, acabado, vaciado, refrentado, grabado, chaflán o desbaste e inmersión. En este caso vamos a hacer un desbaste solamente. Vamos a ir a siguiente. Comenzamos a definir los parámetros para el desbaste, la herramienta que vamos a utilizar, el tipo de secuencia, compensación izquierda o derecha de la geometría. Determinamos la sobremedida lateral, si vamos a manejar profundidad o pasos múltiples, como también si deseo el vector de entrada y salida, los tipos de movimiento y calculamos el trazo. Lo puedes apreciar en pantalla. Vamos a decir que vamos a ocultar, digamos, el perfil. Vamos a decir que vamos a ocultar el perfil para hacer la geometría. Seleccionamos, lo ocultamos y ahora vamos a tener la posibilidad de desarrollar también una función en dos ejes como lo es un agujero de fresado. Vamos a seleccionar la geometría, voy a ajustar la vista, vamos a decir que vamos a tomar el mismo radio, identificamos, cuando lo identifica, confirmamos con barra espaciadora, vamos a tener la posibilidad, en este caso, de determinar qué tipo de operaciones vamos a utilizar. Les recuerdo que estamos trabajando con programación dinámica. Esto quiere decir que ustedes pueden administrar las operaciones que deseen agregar a la estrategia de mecanizado para trabajar. Pueden ajustar los parámetros, definir el orden de mecanizado si lo desean variar o modificar. Vamos a siguiente, determinamos el tipo de secuencia de trabajo que vamos a utilizar. El programa automáticamente reconoce la herramienta que mejor se adecue para desarrollar las profundidades o el mecanizado. Vamos a seleccionar el tipo de profundidad, calculamos y el programa en pantalla nos lo muestra. Ahora puedo utilizar operaciones en tres ejes para hacer este mecanizado. Para esto vamos a utilizar una función que se llama en dos fresada en tres ejes. Seleccionamos la geometría, podemos seleccionar, ajustamos la figura,
Seleccionamos por partes, vamos a seleccionar que solamente mecanice esta geometría. Vamos a ir a siguiente, donde vamos a tener la posibilidad de determinar qué tipo de operación vamos a utilizar. El programa nos permite seleccionar qué tipo de estrategia vamos a manejar, utilizar funciones como desbaste en el eje Z, funciones de rebanada plana. El programa nos sugiere estrategias de mecanizado, mezclando nuestras 10 operaciones que tenemos para trabajar. Tenemos estrategia número 3 con desbastes avanzados, rebanada plana y acabado en el eje Z. Y vamos a utilizar en este caso, vamos a definir la geometría, vamos a utilizar una función de desbaste en el eje Z, vamos a agregar en este caso un desbaste avanzado y vamos a agregar una función de compensación equidistante. Vamos a siguiente, agregamos, vamos a hacernos de la función de rebanada plana y vamos a mecanizar. Vamos a comenzar primero definiendo qué tipo de estrategia utilizaremos, que tiene una herramienta que sea de media para hacer el primer desbaste. Vamos a decir que vamos a ingresar sobre la figura con una profundidad de corte que sea de 0.08, terminar una distancia sobre medida que sea de 0.05, al igual que la profundidad que sea de 0.08. Vamos a ajustar los parámetros, 0.8, terminar acá que la distancia entre cortes sea de 0.05, al igual que la sobre medida que vamos a manejar. Vamos a determinar que vamos a entrar en espiral, determinar un movimiento que sea solo la parte interna. Vamos a determinar el diámetro que vamos a utilizar para la siguiente función de desbaste avanzado. Vamos a decir que sea una herramienta de radio 0. Vamos a utilizar un desbaste adaptable para que la función ingrese directamente a las zonas que quedaron sin cortar. Vamos a ajustar el movimiento de mecanizado. Vamos a definir que la distancia va a ser de 0.05, al igual que la distancia, y no vamos a utilizar sobre medida. Entonces vamos a definir que vamos a trabajar mínimos y máximos de manera automática con la profundidad. Terminar el desbaste. Esto es muy importante, el desbaste material restante, debido a que para hacer este tipo de moldes a veces quedan espacios sin cortar, como esquinas, filets, bordes, curvas que no quedan sin cortar debido a que la herramienta que hemos ingresado inicialmente es bastante grande. Comúnmente para hacer estas operaciones pues ingresamos con una herramienta un poco más chica, pero eh, lastimosamente es que va a comenzar a cortar en el aire. Con esta operación vamos a evitar que corte en el aire, sino que ingresando el diámetro de la herramienta anterior y la sobremedida que se manejó, vamos a tener la posibilidad de mecanizar esto de una manera mucho más fácil y rápida. Vamos a determinar qué tipo de operación para la compensación equidistante que vamos a manejar. Con esta operación vamos a tener un excelente acabado. Vamos a tener la posibilidad de determinar el tipo de secuencia de mecanizado que vamos a utilizar. Como es una superficie bastante irregular debido a los cambios bruscos que hay entre un plano y el otro, con esta operación vamos a permitir que la distancia entre corte y corte permanezca constante independiente de los cambios bruscos de la superficie. Entonces vamos a poder definir los parámetros, calculamos el trazo y lo vamos a poder observar en pantalla de una manera bastante eficiente. Ya con las estrategias de mecanizado desarrolladas, vamos a tener la posibilidad de generar tanto código G, vamos a tener aquí, vamos a renombrar, vamos a definir que vamos a tener los parámetros, vamos a generar el código G en la parte inferior y posteriormente generamos el código G en la parte inferior y posteriormente tendremos nuestra simulación. Para esto vamos a generar la simulación que nos va a mostrar cómo trabajar sobre esta figura y obtener el mecanizado ideal. Pueden obtener la simulación, ver cómo se trabaja, cómo se hace muy mecanizado de manera eficiente con esta interfaz, a ver cómo se mecaniza. Están los cortes, luego hacemos la función de taladrado y posteriormente la función de mecanizado. Esta es la simulación para que puedan observar cómo se trabaja con el programa, dar la vista y ver cómo se desarrollan las estrategias de trabajo.
Entonces ahí pueden ver cómo comienza a mecanizar. Vamos a ajustar la vista y como pueden ver el excelente acabado que se le puede ir dando a cada uno de los mecanizados. Puedo obtener una verificación y optimización de recursos adelantando la simulación y verificando el proceso. Podemos observar cómo se adelanta el mecanizado y cómo va quedando la figura desarrollada. Quiero que observen el muy buen acabado que se le da a la pieza. Entonces, quiero que observen cómo pueden trabajar unas piezas de termoformado con datos estadísticos, análisis, reportes y control de ejes tanto en X, Y, Z. De igual forma, van a tener la posibilidad de obtener a mano la posibilidad de generar una hoja de configuración donde van a poder observar todos los datos de operación, los tiempos de ciclo y las estrategias de mecanizado que se van a manejar. Les recuerdo que pueden reducir y determinar cada uno de los parámetros sin ningún problema. También, aparte de poder desarrollar este tipo de operaciones, van a tener la posibilidad de trabajar o hacer un grabado hacia la parte inferior. Para eso tenemos la posibilidad para personalizar los parámetros. Vamos a ocultar y vamos a utilizar aquí la función de mecanizado. Para esto vamos a crear el módulo artístico. Le vamos a agregar una nueva capa que la vamos a llamar arte. Este arte lo vamos a poder trabajar tanto, vamos a hacer un ajuste, vamos a ocultar los trazos y vamos a desarrollar en este caso con nuestro software vamos a tener la posibilidad de agregar el módulo artístico. Vamos a utilizar nuestro módulo artístico y vamos a agregar una imagen. Para esto vamos a elegir vamos a seleccionar digamos un logo, por ejemplo este logo lo vamos a proyectar hacia la parte inferior. O por ejemplo, si deseo agregar este logo, también lo vamos a poder ajustar sin ningún problema. Vamos a tomar esta geometría, vamos a generarla, vamos a tener la posibilidad, vamos a ajustar un poco el color y vamos a hacer una vectorización. Que puedo definir la geometría de la figura, la precisión por píxel que vamos a manejar y desarrollamos la geometría. Aquí puedo definir qué tipo de movimiento vamos a trabajar. Vamos a hacer un ajuste. Vamos a decir que vamos a deshacernos, digamos, de la imagen para quedar con el perfil. Si deseo deshacerme de las marcas registradas, la voy a poder seleccionar sin problema. Vamos a poder seleccionarlo. Vamos a dar suprimir. Ajustamos. Vamos a deshacernos de esta geometría. Y vamos a tener la posibilidad de mecanizarlo. Ahora, voy a trasladar esta figura. Vamos a tener la posibilidad de arrastrarla de manera libre. Y vamos a utilizar la función de capas para tomarla como referencia. Ahora, ya tiene esta geometría, vamos a poderla proyectar hacia la parte inferior. Para esto, vamos a tener la posibilidad de utilizar la función que se encuentra proyectar superficies a curvas. Vamos a cambiar un poco el color. Seleccionamos la geometría de un mismo color. Confirmamos, la proyectamos sobre esta superficie. Vamos a hacer un poco menor para que quede solamente sobre la figura, para que la podamos tomar como referencia. Vamos a decir que vamos a escalar, digamos que sea de la mitad, .75. Vamos a decir que vamos a seleccionar la geometría que sea del mismo color para que quede solo sobre una misma figura. Poder trabajar de una manera mucho más precisa. Ok, ahora vamos a tener la facilidad de hacer la proyección de superficies a curvas donde tomo el modo del mismo color. Identificamos, proyectamos hacia la parte inferior y generamos. Ahora vamos a tener la geometría sobre la parte inferior. Ahora podemos hacer la vista. Vamos a decir que vamos a ocultar o vamos a deshacernos de esta geometría que está en la parte superior. El mismo color, identificamos, le damos a suprimir y como ya la tenemos hacia la parte inferior, pues vamos a desarrollar un trazo. Para esto vamos a utilizar la función. En este caso vamos a agregar una función que se llama perfilado entre ejes. Seleccionamos la geometría, ajustamos la vista, utilizamos el selección del mismo color, identificamos la geometría
Tenemos nuestra geometría lista para hacer un desbaste. Les recuerdo que pueden ajustar los parámetros, definirlos. Vamos a trabajar con una herramienta bien pequeña y vamos a determinar que en este caso vamos a trabajar con una distancia entre pasos que sea de 1 y vamos a hacer 2 pasos. Calculamos, el programa nos lo va a mostrar en pantalla. Ahora bien, vamos a obtener una simulación para que observen cómo podemos hacer las diversas variaciones de mecanizado. Vamos a tener la simulación sin ningún problema con nuestro software. Aquí podemos obtener la simulación y vamos a tener la posibilidad, al ajustarnos, vamos a adelantar la simulación hasta el final para que observen el proceso de grabado. Aquí podemos adelantarla así, como vamos a mecanizar y obtener el logotipo sin ningún problema. Volvemos a mecanizar para que observen cómo puede ser la simulación sin ningún problema con nuestro software. Esto es en cuanto a la parte del trabajar con la parte de termoformado si lo deseo. Y como también tengo la posibilidad de trabajar piezas de otro estilo. Puedo hacer cortes para láser con nuestro software sin problema. Entonces vamos a disminuir aquí la velocidad para que puedan ver el grabado que pueden tener para personalizar sus productos. Entonces vamos a hacer una geometría. Aquí quiero que observen cómo ya finalizamos. Ya vamos a poder trabajar. Vamos a disminuir un poco la velocidad. Ahora nos acercamos para que puedan ver cómo se va desarrollando un excelente acabado y cómo se puede terminar la figura sin problema. Y cómo vamos a poder hacer el grabado. Vamos a observar cómo se va mecanizando. Está desarrollando el logotipo en la parte inferior para darle un mejor y personalizar cada uno de los parámetros que requerimos. Pueden observar cómo va a quedar mecanizado. Pueden ver cómo queda de un gran nivel. Y también vamos a tener la posibilidad de trabajar para el módulo, en este caso el módulo de láser. Para láser también podemos manejar el corte. Vamos a decir que en este caso vamos a hacer una geometría rectangular. Vamos a dibujar o vamos a importar otro archivo. Vamos a tener la posibilidad de definirlo. Vamos a tener la posibilidad de dibujar libremente. Vamos a hacer dibujo de este estilo. Vamos a ajustarnos un poco. Vamos a tener la posibilidad de hacer una figura. Entonces vamos a seleccionar esta geometría que va a ser nuestro bloque. Vamos a agregar aquí una imagen. Vamos a decir que vamos a cargar una imagen. Por ejemplo, puede ser, vamos a buscar una imagen de una pieza que digamos queremos hacer en serie utilizando la parte del láser. Por ejemplo, esta pieza de ajedrez, vamos a tomarla como referencia. Vamos a vectorizarla, vamos a ajustar el perfil de la figura, precisión por píxel. Generamos, vamos a escalarla a un tamaño ideal. Vamos a decir que sea de 0.5. Seleccionamos el perfil, confirmamos, lo generamos. Y ahora vamos a decir que vamos a ocultar la imagen. Vamos a ocultarla y vamos a agregar, digamos, utilicemos nuestro generador de engranajes. Y vamos a hacer un engranaje que tenga 6 dientes y que el paso sea este. Y vamos a ajustarlo y vamos a arrastrar la geometría. Digamos que la vamos a arrastrar hacia la parte superior. Ok, entonces vamos a decir que vamos a extender un poco nuestro material. O mejor vamos a hacer un poco pequeño la figura. Escalar la que sea de punto, también puede ser de media. Confirmamos, lo ajustamos y lo arrastramos a la posición que yo determine. Entonces acá quiero utilizar esta geometría. Vamos a decir en este caso
que vamos a mecanizar este bloque. Y para hacer algo acá pequeño, pues vamos a hacer un pequeño piñón. Entonces vamos a decir que vamos a hacer un piñón, en este caso de 6. Generamos la geometría. Vamos a tomar y vamos a arrastrar esta geometría. Vamos a ubicar en la parte central. Entonces vamos a tener un piñón, estas geometrías desarrolladas. Ahora vamos a mecanizar con nuestro software. Determinamos qué proyecto vamos a utilizar. Vamos a decir que vamos a manejar una máquina de láser. Definimos nuestra guía de material, que sea un bloque rectangular. Siguiente, va a seleccionar automáticamente la geometría, también si lo deseo, para que se ajuste. Vamos a utilizar en este caso definir el cero mecanizado. Con nuestro software ustedes pueden fijar el cero mecanizado donde ustedes lo requieran. Pueden ubicar el origen en la parte inferior izquierda, como deseen trabajar con el programa. Ahora, ya definiendo el mecanizado, pues vamos a definir la estrategia que vamos a manejar, que es de un perfil, para trabajar la parte del láser. Seleccionamos la geometría número 1, geometría número 2, geometría número 3. Vamos a ir a siguiente. Vamos a seleccionar la profundidad, que sea punto 25. Vamos a determinar que nada más vamos a hacer un perfil de la geometría. Vamos a determinar los movimientos del láser, donde vamos a definir el diámetro. Podemos definir el cortador que está encendido o apagado, al igual que el gas. Determinar las velocidades de trabajo. Elegir la librería o el diámetro o el grosor. Donde vamos a poder definir el diámetro, el tipo de gas, sea aire, oxígeno o acetileno. Y los cortadores que se van a manejar. Vamos a tener la posibilidad de definir cada uno de los parámetros. Calcular los parámetros de entrada, las sobremedidas y las esquinas. El programa nos desarrolla el cálculo y hemos hecho el cálculo sobre esta figura. Ahora, si queremos hacer la secuencia para aprovechar el bloque, pues podemos utilizar en nuestro programa una función adicional que se llama secuencia de trazo herramienta, donde podemos organizar la geometría, terminar una distancia, digamos que sea de 4, generar o menor una distancia de 3, 2.5 puede ser, 2.25, y vamos a generar 3 copias. Vamos a siguiente. El programa nos las genera de una manera mucho más fácil. Si deseo, puedo darle secuencia. Vamos a dar editar, que sean 4 copias. Confirmamos y vamos a modificar, digamos, este bloque. Vamos a extenderlo a una posición ideal, si lo deseo, y vamos a modificar los parámetros, en este caso de máquina, para que nos reconozca automáticamente la nueva geometría. Entonces confirmamos, vamos a trabajar, generamos el código G y posteriormente pues podemos obtener también la simulación. La simulación, como se va desarrollando, datos estadísticos, análisis, reportes, en fin, toda la información la pueden grabar sin ningún problema. Les recuerdo, mi nombre es Mario Jiménez y hago parte del departamento de soporte técnico de Bobcat Camp. Que estén muy bien, hasta luego.